Es motivo de orgullo para nosotros como Security Framework presentarles a nuestro siguiente expositor. Él es Jorge Padilla, nuestro director de desarrollo personal. Él es marino, licenciado en Ciencias Marítimas Navales, con maestría en estudios estratégicos por la Escuela de Guerra Naval en Argentina, así como un posgrado en seguridad de la Universidad de Defensa de la República Popular China. Ha sido jefe de la Oficina de Integridad Institucional de la Marina de Guerra del Perú y oficial de cumplimiento de la norma ISO 37001. Recientemente incorporado como miembro del Comité de Gestión para promover la integridad en el sector académico a cargo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL. Actualmente se encuentra cursando el programa de coaching ontológico y organizacional en la Escuela de Coaching Argentino Grupo Santalá y cuenta con un blog titulado Diario de Bitácora. Jorge nos va a hablar sobre la integridad, el verdadero valor de las personas. Adelante, Jorge, con tu presentación. Muchas gracias, Eugenio, por tu presentación. Buenas noches con todos los que nos acompañan el día de hoy. Me quedo con dos frases, una de Elizabeth y una de Jorge. La de Elizabeth, y que guarda relación también con el tema que voy a exponer, es piensa menos en ti y más en los demás, porque eso lo vamos a ver con respecto al tema de la integridad. Y con respecto a la exposición de Jorge, el porcentaje pues, del 90% de pérdidas se generan en nuestro propio personal en las organizaciones. En los próximos 15 minutos yo les voy a hablar acerca de la integridad, que es un valor transversal, no solo a las personas, sino también a las organizaciones. Integridad proviene de una palabra griega, latina, que es integritas, que significa íntegro, entero, completo. Desde el punto de vista del valor de la persona, está amarrada a la famosa triada. Lo que pienso, digo y hago tiene que ser lo mismo, es decir, guardar coherencia. Este es un principio ético y moral, y desde el punto de vista de las organizaciones, es el pilar fundamental dentro de los valores que sustentan tanto a la misión como la visión. El OCDE establece la definición también de integridad como principio y norma destinada a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Daniel Goleman, que es experto en inteligencia emocional, considera que la integridad tiene tres principios. Uno, la responsabilidad. Dos, la coherencia, que era lo que les decía de lo que pienso, digo y hago, y el cumplimiento. Asimismo, también él considera pues, de que la credibilidad surge de la integridad y que de esta se genera la confianza, que es tan importante, sobre todo en estas épocas. Y es la confianza la que hemos perdido, como vemos aquí en las portadas de algunos diarios nacionales, tanto desde la gestión de las autoridades en los cargos públicos hasta escándalos de corrupción por parte de las empresas privadas. La pérdida de la integridad en ese sentido entonces va desde actos de corrupción hasta la viveza criolla, muy conocida pues en nuestro ámbito, ¿no? Sin embargo, yo les tengo un dato. El costo de educación express de un peruano oscila entre los $650 y los $222. Y es básicamente relacionado al costo de un pasaje aéreo Lima-Los Ángeles o Lima-Santiago de Chile. Dando fe de que un peruano apenas pisa una de estas dos ciudades, no se le ocurriría cometer ningún acto, por ejemplo, de violar alguna regla de tránsito o de intentar faltar al respeto o a un carabinero chileno o a un policía americano. La corrupción, entonces, definido por el diccionario español jurídico, es el soborno, ofrecimiento o alguna promesa a una persona que ostenta un cargo público o privado para obtener alguna ventaja o beneficio contrario a la legalidad. Por su parte, Transparencia Internacional también considera de que la corrupción es el abuso del poder encomendado en beneficio personal, y esto incluye en ambos ámbitos, ¿no? El sector público como el privado. Podemos decir pues que la corrupción está, como lo hemos visto en las portadas de los diarios, y lo vemos creo a diario en las noticias, no solo aquí, sino en otras latitudes, sistematizada en diferentes niveles públicos privados.
Lamentablemente la gran corrupción ha penetrado los grandes grupos de poder y somos conscientes de que el binomio corrupción-impunidad se está imponiendo a lo legalmente establecido. Y este dato de Transparencia Internacional considera pues, que el 5% del PBI mundial se destina en actos de corrupción. Con respecto al tema del iceberg de la corrupción, lo vemos en esta figura. Lo que se ve finalmente son los delitos, que son los que ya salen a raíz de los actos de corrupción. Pero lo que no se ve es básicamente faltas administrativas y éticas y problemas de gestión. Y eso son el caldo de cultivo o son lo que podríamos decir la base para que ante vacíos de gestión, ante vacíos de dirección, se ejecuten estos delitos. El COVID, como lo estamos viviendo actualmente, tampoco ha sido ajeno, lamentablemente, a la corrupción. Actualmente se tienen 1.400 investigaciones a nivel Fiscalías de la Nación en procesos llevados a cabo en 1.497 entidades del Estado, solamente entre el periodo del inicio de la pandemia, que fue el 16 de marzo, al 20 de agosto del 2020. También el caso del Vacunagate, famoso, pues donde las principales autoridades se vacunaron antes que las personas que realmente estaban primeros en el frente, e incluyendo incluso a familiares. También hemos podido ver pues compras sobrevaloradas de medicinas, de mascarillas, de oxígeno. También hace algunos días, algunas semanas, hemos visto el tema de las vacunas simuladas, donde aparentemente a algunas personas no le hubieran inoculado la vacuna. Y eso llevó a que la misma jefa de salud salga y diga que cada uno tenía que, de todas maneras, decir de que estaba atento, que le muestren, etc. Y lo último, el lucro de las empresas farmacéuticas al inicio de la pandemia, cuando las medicinas que comenzaron a circular como las recetas mágicas, se dispararon de precios hasta que volvieron a bajar. Y finalmente los contratos medios oscuros con cláusulas secretas del tema de las vacunas con los laboratorios. Y este es un tema que no solo ha pasado en el Perú, sino también en América Latina. Y como lo dice Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional, la COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis de corrupción y en ese momento la estamos perdiendo. Por otro lado, tenemos también el índice de percepción de la corrupción, que es una proyección que lleva a cabo Transparencia Internacional cada año y sobre la base de 180 países. El promedio, normalmente la escala está entre 100 corresponde a un país donde no hay corrupción y 0 es donde la corrupción es totalmente elevada. En el caso de América Latina, nosotros estamos en el orden del 43, y en el caso peruano tenemos un índice de 38, que es un índice que se mantiene desde el año 2012 y que nos pone actualmente en el puesto 94. También en una encuesta de Proética del año 2019, los peruanos pues perciben la corrupción en dos frentes. Primero, el frente orientado a las autoridades y el frente orientado a las personas. Con respecto a las autoridades, lo que normalmente sabemos. Magistrados que deciden pues alguna decisión basado en amistad o en el cobro de alguna dádiva. Cambios para hacer algún trámite a través de algún pedido de índole sexual. Parlamentarios que promueven leyes para beneficiar a cierto grupo, y lo hemos visto hace algunos años con el tema de la pesca. Autoridades, y esto es clásico, las autoridades que una vez elegidos buscan generar obras públicas para pagarle y devolverle el favor a sus financistas. Y por otro lado, desde el punto de vista de las personas, el pagar coimas, el no pagar impuestos, el comprar productos piratas o esperar que algún conocido lo ayude en lograr algún trámite, ¿no? Lo que llamamos pues la viveza criolla. Sin embargo, este es un tema mundial. La corrupción está a nivel mundial, lamentablemente hay muchos casos sonados, incluso nos llamó en algún momento la atención que hasta en la FIFA
en el tema del fútbol también se presente. Y esta encuesta sobre delitos y fraudes económicos de Pricewaterhouse del año 2020 definió o estableció que el 47% de empresas había sufrido un fraude en los últimos 24 meses. Cerca de 42.000 millones de dólares el total de pérdidas, y lo que decía Jorge en una frase, ¿no? Que era justamente lo que mencioné al inicio, el porcentaje alto de personas que eran de nuestro propio entorno. Aquí también se establece pues que por lo menos el 40% eran perpetrados por colaboradores internos y externos, o en la colusión de ambos. Por otro lado, esta organización Ethisphere cada año emite su ranking de las empresas más éticas. Este año ha sido emitido este ranking. Lamentablemente el Perú no figura en este grupo. De la región solo está Brasil, Ecuador, México y Guatemala. Ojalá, esperemos que en algún momento figure una empresa peruana. Y quiero tocar el tema de Singapur. Singapur lo he considerado como el ejemplo anticorrupción, siendo un país de 700 kilómetros cuadrados con 5 millones de habitantes. En el año 1965 se establecieron penas muy duras para el tema de corrupción, estableciendo la mínima pena en 10 años y una multa de $100.000. Pero ¿qué hicieron a la par? Reforzaron la enseñanza de la ética pública en los colegios y universidades y extremaron las penas con respecto a aquellas personas que entraban en temas de narcotráfico, fusilándolos o mandándolos a la horca. Y también la pena de muerte a los corruptos. O sea, es un ejemplo bastante fuerte, pero vamos a ver cómo Singapur en los últimos años se convirtió en uno de los tigres del Asia. Ahora, en el caso peruano, ¿cómo estamos con respecto a lo que podríamos llamarle la ruta de la integridad? La ruta de la integridad, en nuestro caso, está caminando ya a través de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que fue emitida por la PCM el año 2017, y que en realidad ya consolida los esfuerzos que venían de años atrás, y basados básicamente en buenas prácticas del OCDE, y esto generó de que el año 2018 se promulgue el Plan Nacional de Integridad, un plan ambicioso del año 18 al 21, en donde se establecía una serie de metas, de ratios para conseguir respecto a este tema. En paralelo, Empresarios por la Integridad, que es una organización sin fines de lucro, al final de del CADE 2017, también se dieron cuenta de que si por el lado público se estaba avanzando con políticas respecto a la integridad, el sector privado se estaba quedando. Entonces, bajo una buena visión, se hicieron los mejores esfuerzos a través de IPAE, CONFIEP y un grupo de empresarios, y se inició este tema. El año 2019, por el lado público, se establece la declaración jurada de intereses, muy importante para el cruce de información. También por el lado de Indecopi, la ley de represión de conductas anticompetitivas. Y el año 20, el programa de cumplimiento de normas de libre competencia, también por parte de Indecopi. Y este año, el 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores ha emitido los lineamientos para implementar el funcionamiento del modelo de prevención. Y por otro lado, también, como lo habrán visto en algunos comerciales de televisión, Indecopi ha lanzado de manera bastante agresiva el programa No a la Concertación y Sí a la Libre Competencia. Y con respecto a la Política Nacional de Integridad. La Política Nacional de Integridad básicamente es un modelo preventivo, ataca las causas en el iceberg de la corrupción, toma el compliance como referencia y se encuentra implementado en las entidades del Estado. Su modelo, básicamente, que parte desde el compromiso de la alta dirección hasta la supervisión y monitoreo, considerando canal de denuncias, oficial de cumplimiento y otras consideraciones más, tiene mucha relación con la norma ISO 37001. Por su parte, Empresarios por la Integridad, lo que buscan, y el fin era justamente un cambio cultural a nivel grande, mediana y pequeña empresa, más aún teniendo todos los antecedentes después del escándalo Lavallato.
a través de iniciativas de alto impacto, con un modelo completo donde se veían las relaciones privado-privado y privado-público, porque el privado-público es el que tiene mayor complejidad. Y lo resaltante de este emprendimiento es que ellos han generado una certificación antisoborno, la cual está corriendo ya a partir de septiembre del 2019. Ya a la fecha se han certificado 3 empresas de 10 sectores distintos y hay otras 28 en camino. Y esto es bueno. Indecopi también por su parte, como les mencionaba, el programa de cumplimiento básicamente es de cumplimiento voluntario, este programa de cumplimiento de normas de libre competencia. En estructura guarda mucha relación con el modelo de integridad en cuanto a las diversas responsabilidades y tareas. Es adaptable también a la grande, mediana y pequeña empresa, y desde el punto de vista penal es considerado como un factor atenuante en caso de que se produzca la aparición de algún delito, el contar con este sistema implementado. Por otro lado, el tema de los cárteles, entre el año 2016 y el año 20 han habido unos casos emblemáticos a nivel nacional respecto a la concertación en los mercados avícola, de la gasolina, del oxígeno, de los seguros y de las farmacias. ¿Qué busca este programa? Primero, establecer un programa de clemencia o de colaboración eficaz que toma como base recomendaciones del OCDE, recomendaciones del Banco Mundial, y es un modelo que ya está actualmente en uso en Brasil, en Chile, en México y en Colombia. Considera también un programa de recompensa para facilitar el llegar a información de estas organizaciones, y también ha establecido este año el resarcimiento de daños causados a los consumidores. Y hay que tener en cuenta que este año, el 13 de mayo, hace algunos días, Indecopi es sancionado con más de 25 millones de soles a empresas que formaron un cártel para repartirse el mercado de impresión de textos escolares. De verdad que es lamentable, ¿no? Vemos los dos grandes pilares, creo, de la sociedad, la educación y la salud, afectados por grupos que buscan, a través de actos de corrupción, el enriquecimiento. La superintendencia también del mercado de valores emite el modelo de prevención, que está básicamente amparado y toma como base pues la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. También tiene un modelo de 5 pasos relacionado a identificación de riesgos, oficial de cumplimiento, que le llaman de prevención, y aspectos que concentran también los del modelo de integridad y los de Indecopi. ¿A quiénes está dirigido? A entidades de derecho privado, a empresas del Estado, a fundaciones, asociaciones y ONGs. Y el ámbito de aplicación básicamente está orientado a los delitos de colusión simple, hasta tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con respecto al compliance, también en el Foro Económico Mundial, justamente en el manifiesto de Davos de 2020, se estableció, y su presidente Klaus Schwab se estableció pues de que el compliance debe de ir más allá del cumplimiento, y donde las empresas deben demostrar tolerancia cero a la corrupción. Hay que tener en cuenta que en este foro la Agenda 2030 considera pues la generación de la cultura de integridad. Y este año, el año 2021, es el año crucial para reconstruir la confianza, producto también del tema del COVID y de las nuevas formas que se está trabajando la economía. ¿A través de qué? De acceso a información, o sea, acerca de la transparencia, el papel importantísimo del oficial de cumplimiento, los canales de denuncia, el empleo de Big Data para los cruces de información y la debida diligencia. Ahora hay que tener en cuenta que finalmente los estados supervisan, fiscalizan y sancionan, pero hay grupos organizados que también tratan de ver la manera como sacarle la vuelta al sistema. Entonces, al igual que para el caso de la Superintendencia de Mercado de Valores y para el modelo de Indecopi, el contar con sistemas de compliance también se puede considerar como un atenuante. Sin embargo, han habido casos de fallas en cuanto al compliance.
bueno, un caso sonado, que ya lo conocen, es el de Odebrecht, que está actualmente todavía en proceso. El caso de Volkswagen por falsificar unos dispositivos a través de un software para que los vehículos no emitan valores de contaminación. Amazon por vender productos en lugares prohibidos para los Estados Unidos, como Irán y Siria. Siemens por hacerse ganador de algunos proyectos en Europa, tuvo que pagar coimas. Walmart también en su expansión, también pagó coimas para asentarse en algunos mercados internacionales. Un caso sonado también de una empresa de alimentos, Magrudis, en España, que generó una infección con una bacteria que producía la listeriosis y causó la muerte de algunas personas. Y hace poco el caso de Corpesca en Chile. Desde el punto de vista de las normas ISO, bueno, sabemos pues de que existen sistemas de gestión antisoborno, sistemas de gestión de cumplimiento, que recientemente el 13 de abril ha sido lanzado por la organización y que se está operativizando, y una serie ya de sistemas de gestión en uso. A estas alturas podemos decir que los responsables de terminar con la corrupción, básicamente, somos nosotros como sociedad, pero también los gobernantes, las entidades públicas, los órganos de gobierno y la alta dirección de las empresas, incluyendo los colaboradores. El camino a la integridad, entonces, a estas alturas, estamos en el camino a través de políticas públicas, a través de emprendimientos como empresarios por la integridad, a través de compliance, a través de normas ISO, a través de modelos de prevención, a través del esfuerzo de Indecopi, a través de los códigos de ética y sobre todo el reforzar valores. ¿Y dónde comienza esto? ¿En qué empresa comienza esto? En el hogar, que es la empresa base de todos. Y nosotros como Security Framework Consulting, ¿en qué parte estamos de este camino? Como decía Eugenio al inicio, nosotros somos una empresa dedicada a la seguridad integral preventiva a través de la gestión de riesgos, con la finalidad de minimizar los actos de deshonestidad, de bajar ese porcentaje del 90% que mencionó Jorge de los colaboradores que cometen los actos siendo parte del equipo, a través de un diagnóstico de implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión antisoborno y la aplicación de nuestro modelo basado en prevención, compliance, integridad y cumplimiento. También estamos ofreciendo servicios con respecto a los canales de denuncia internos y externos, lo cual nos ha ido muy bien, cumpliendo con todos los tratamientos establecidos, y nosotros estamos apuntando a la base del problema, las personas, dando especializaciones y cursos en valores, en ética y conducta empresarial, sistemas de gestión, cumplimiento legal. Y como reflexiones finales, les puedo decir pues, que la corrupción, lo sabemos, socava la sociedad y erosiona la confianza de las personas. Debemos de eliminar definitivamente el binomio corrupción-impunidad. Ya lo hemos visto de que en la pandemia, a pesar de ser una etapa muy complicada la que estamos viviendo, la corrupción se ha hecho presente. Ha habido personas que no les ha importado, u organizaciones que no les ha importado la salud de la gente. A pesar de que hay esfuerzos para seguir en los modelos de políticas, de compliance, de prevención y emprendimientos privados, los sistemas no son del todo infalibles. Las personas fallan. ¿Y esto es por qué? Porque la integridad se vincula a lo que yo soy, a lo que pienso, a lo que yo hago cuando no me ven, a lo que yo veo de mí. Y los dejo con un lema que lo estamos promocionando ya desde hace algunos meses. Por un Perú con valores. Y finalmente, la buena conciencia, como decía Sócrates, es la mejor almohada para dormir. Yo sé que hoy día ustedes van a dormir bien. Y esta exposición fue el primer artículo de mi blog diario de Bitácora. Comparto el código QR para que puedan acceder y conocer más artículos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jorge, por tu excelente exposición. Definitivamente es importante tener siempre presente que las organizaciones las componen las personas y la integridad de estas es lo que lleva a las organizaciones al éxito.